Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser asma. Vamos a hablar sobre esta enfermedad que en los últimos años ha tenido un avance, digamos así, eh, bastante acelerado en lo que viene a ser la fisiopatología de esta enfermedad. Bien, vamos entonces a poner aquí primero opción de puntero. Puntero, ponemos aquí nuestra plumita. Listo, vamos. El asma bronquial es una enfermedad heterogénea, caracterizada por inflamación de la vía aérea. Hasta ahí se parece al EPOC, que también hemos visto que era una enfermedad inflamatoria. Pero aquí esta inflamación no tiene que ver mucho con fenómenos, digamos, ambientales, ¿no? Extrínsecos. Aquí hay una enfermedad multivariable con base genética. Esa es la diferencia entre asma y EPOC. El asma tiende a afectar sobre todo a población joven, mientras que el EPOC, si bien es cierto, hemos aprendido que puede afectar a jóvenes o se puede establecer desde jóvenes, mayormente se expresa en adultos, ¿no? Esta es una enfermedad multivariable. Hay también muchos elementos que van a contribuir a que una persona finalmente desarrolle o no la enfermedad. Se caracteriza por síntomas como son la falta de aire o disnea, la opresión torácica, la tos y las sibilancias, lo que conocemos con el nombre de DOPS, disnea, opresión torácica, tos y sibilancias. Y estos síntomas pueden variar, varían en el tiempo, por ejemplo, son más frecuentes durante la madrugada o las primeras horas de la mañana. ¿Y por qué? Porque durante esas horas baja la temperatura, aumenta los hongos relativos, aumenta la humedad del ambiente y los ácaros que están en nuestras almohadas, en nuestros colchoncitos, en nuestras cortinas, comienzan a salir y los comenzamos a inhalar de manera involuntaria, induciendo al desarrollo de broncoespasmo. También es más frecuente en los cambios gestacionales, ya sea frío-calor, calor-frío, y se caracteriza por una limitación variable al flujo del aire al respirar. Es una enfermedad heterogénea, ¿ok? Existen diferentes formas clínicas de asma. Ya no se puede hablar del asma como una enfermedad, perdón, como una enfermedad. Y no se puede hablar del asma como un síndrome, porque existen diferentes formas clínicas de asma, como vamos a ver en esta charla. Lo que sí, todas tienen algo en común, la inflamación crónica, que no solamente es una inflamación local, sino que también se ha visto puede acompañarse de inflamación sistémica. ¿Ya? Afecta principalmente las vías respiratorias inferiores, bronquios y bronquiolos, y se caracteriza por lo que hemos hablado hace un ratito, las sibilancias principalmente expiratorias, la disnea mayormente asociado al ejercicio, la risa, al frío, a los esfuerzos, la opresión torácica, que es una opresión que no es tan intensa, no puede ser comparable, por ejemplo, a una opresión debido a un infarto o el miocardio. No, no, nada que ver. Este es un dolor mucho más leve, de carácter sordo, y que mejora cuando el paciente utiliza su medicación sintomática. Y la tos, que mayormente es no productiva, pero puede asociarse también a producción de secreciones cuando hay algún proceso exudativo bronquial. El asma tiene un alto componente genético, así como ustedes se enamoran de un chico o chica y ven qué tan guapo o guapa es, qué tan chancón o chancona es. Por ahí pregunten pues sobre enfermedades genético-hereditarias, pregunten por diabetes, por asma, hipertensión, esquizofrenia, qué sé yo. Ok, no por eso lo van a chotear, ¿no? Pero es bueno saber, ¿no? Para más o menos atenerse a qué podemos esperar de nuestra prole, de nuestra descendencia, ¿no? Y se ha visto que los genes del asma están prácticamente en todo el cariotipo humano, en todos los cromosomas del cariotipo humano. Cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4, cromosoma 5, cromosoma 6, cromosoma 7, cromosoma 9, cromosoma 11, cromosoma 12, 13, 14, 17, incluso en el cromosoma X. También tenemos a genes del asma. Y muchos de estos genes también comparten determinados locus y loci con genes de la atopía, de la dermatitis atópica o de la rinitis alérgica. Por eso muchos pacientes no solamente son asmáticos, sino también tienen otras enfermedades alérgicas asociadas que tenemos que tratar. Hemos hablado entonces de los condicionantes, que viene a ser la parte genética. Hablemos ahora de los desencadenantes, de los factores que pueden desencadenar una exacerbación o crisis o un descontrol de síntomas.
Y tenemos, por ejemplo, a estos bichitos, lo que se conoce como los dermatofagoides, que son los ácaros del polvo de casa. Están en el polvo que normalmente barremos de nuestros domicilios, porque si ustedes barren el polvo de nuestras casitas, van a ver que es un polvo muy orgánico, lleno de caspa corporal de la gente que vive ahí, de los pelajes de nuestros perritos, de gatitos, de excretas de insectos, y es un polvo que también está lleno de ácaros. Aparte que estos ácaros también están en nuestros muebles, cojines, colchones, ¿no? Por más limpios que se puedan ver, y se inhalan mientras uno duerme. Tenemos también las excretas de insectos, como excretas de cucarachas, el pelo de animales domésticos. No es recomendable que un asmático tenga animalitos. Doctor, ya los tengo, ¿qué hago? Bueno, si ya los tienes, tenlos. Pero por favor, llévalos a estas spa para perritos, para gatitos, y que les corten el pelaje, para que no eliminen tanto pelo, sobre todo en etapa de muda. Y no permitan que duerman en la cama, ¿no? Mucho cuidado con el frío extremo o con el ejercicio extremo, sobre todo si respiras por la boca en estas situaciones. También estados de ánimo y algunos medicamentos como los beta bloqueadores, la aspirina, los AINES en algunas personas y los colorantes o preservantes artificiales, ¿no? Por ejemplo, derivados de la tartracina, que le da ese color anaranjado, rojo o amarillo a las golosinas gaseosas o juguitos artificiales. Mucho cuidado, pueden desencadenar descontrol de síntomas en el paciente asmático. Y entonces vemos muchos factores desencadenantes, pelos de animalitos, cigarrillo, humo, polvo en camas y almohadas, el polen, que en nuestro país no es un problema muy grande, sprays, olores fuertes, estos odorizadores, ambientadores, inciensos. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Al barrer, mucho cuidado que haya personas con asma al costado, porque pueden verse afectadas por ello. Disculpe que no que parece que me ha atorado. Bien. Ya. Voy a tomar un poquito de agüita. Un minuto, me da un minuto, por favor, ¿ya? Listo. Gracias, gracias por la espera. Con gajes del oficio. Me pasa que soy un poco impetuoso al momento de dictar mis clases. Bueno, entonces, ahí estábamos acá. El estado del tiempo, ¿no? Ambientes muy fríos, ¿no? Muy húmedos, también pueden contribuir al desarrollo de un mal control de síntomas, las infecciones virales, los ejercicios extremos, sobre todo respirar por la boca en ejercicio extremo. Y también no tomar, no olvidar, mejor dicho, no olvidar la contaminación ambiental, los factores infecciosos, los cambios emocionales, ¿no es cierto? Como factores que pueden desencadenar un mal control de síntomas. Ahora, se sabe que cada desencadenante tiene su fisiopatología. Por ejemplo, los alergenos que están muy ligados a la activación de la inmunidad TH2, TH1 y TH17, como ya vamos a ver más adelante. Las infecciones tienen que ver mucho con la activación de células linfoides innatas tipo 1, 2 y 3. ¿No? Por ejemplo, el frío. Antes decían, el frío, ¿por qué te da asma? Muchos decían, ah, es porque el frío te irrita la garganta y se te cierra el pecho. Bueno, esa es una explicación muy, muy vaga, ¿no? No es una explicación fisiopatológicamente clara. Bueno, lo real, aunque va a sonar un poquito complejo, es que el frío activa unos receptores transmembrana que son canales catiónicos de la subfamilia A1, los TRPA1, y estos van a activar la formación de sustancias proinflamatorias a nivel de las células de la mucosa respiratoria de la vía respiratoria alta. Entonces, para que vean, ya todo está explicado, ¿no? Todo está explicado. Recuerden que ustedes están viviendo en lo que se llama la medicina de precisión. No viven ustedes la medicina antigua, ustedes van a tener diagnósticos biomoleculares. Incluso el MBA, que todavía está vigente, no es el paradigma actual de la medicina. El paradigma actual es la medicina de precisión, no se olviden, ¿no? Así que tienen que saber definitivamente bioquímica, fisicoquímica, biología, fisiología, matemática, química, física, si no están fritos, ¿no? Y bueno, epitelio bronquial
es una estructura que participa en la fisiopatología del asma, el músculo liso también, el endotelio vascular, antes no se le tomaba en cuenta, y se sabe que el endotelio vascular también participa en la fisiopatología del asma. ¿Ok? Los fibroblastos también participan porque aquel asmático que no quiere usar inhaladores, porque por ahí algún médico le dijo, no uses inhaladores, te va a chocar el corazón, te va a chocar los huesos, te vas a volver adicta o dependiente, desinformación terriblemente equivocada, el pobre paciente deja de usar los inhaladores y su asma con el tiempo comienza a remodelar, a fibrosar su vía aérea y termina siendo un EPOC. Olvidar eso. También entran a tallar las vías neurogénicas o neurológicas, como son las vías colinérgicas y las vías adrenérgicas. Para el asma hay una interacción permanente, constante, dinámica entre factores ambientales, factores dietéticos, factores ocupacionales, factores geográficos, estados o comorbilidades. Y lógicamente a esto unido a la cara genética para que se pueda desarrollar la inflamación de la vía aérea. Por eso hablo que es una enfermedad multifactorial, multifactorial. Participan diferentes elementos celulares, como vamos a ver, mastocitos, basófilos, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, plaquetas, linfocitos, células epiteliales, células de Langerhans. Estas interactúan liberando sustancias químicas proinflamatorias como interleuquinas, leucotrienos, factores de tumoral, interferones, y todo ello a la larga va a conllevar al desarrollo de broncoconstricción, edema de la mucosa respiratoria por aumento de la permeabilidad vascular, hipersecreción de moco, hiperreactividad de la vía aérea, y con el tiempo, si el paciente no usa sus inhaladores, sobre todo corticoides inhalados, un asmático que se respeta tiene que utilizar corticoides inhalados independientemente de su estadio, sea un asma leve, moderada o severa, o como se le conocía, asma intermitente o persistente. Debe utilizar corticoides inhalados, los cuales, ya vamos a ver, son realmente seguros y son utilizados de manera racional y adecuada. Entonces, en el asmático, que quiere su vía aérea de un calibre normal, ocurre broncoespasmo precoz, broncoespasmo tardío, inflamación bronquial crónica y finalmente remodelado si es que el paciente no utiliza sus inhaladores, sobre todo sus corticoides inhalados. Y como vemos, para el broncoespasmo precoz está la cabeza la histamina, liberada por el mastocito. En el broncoespasmo tardío están los leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, es decir, eicosanoides derivados de la cascada del ácido araquidónico, neutrófilos, en la inflamación crónica de los eosinófilos, neutrófilos y monocitos, que son, a mi criterio, las células más importantes de la fisiopatología del asma bronquial, y en el remodelado entran a tallar ya fibroblastos, macrófagos, etc. ¿Qué nos decían en la universidad? De que en el asma había una disminución del calibre de la vía aérea por broncoconstricción. Eso es correcto. Que había una disminución del calibre de la vía aérea por inflamación y edema de la mucosa. Eso también es correcto. Y disminución del calibre de la vía aérea por hipersecreción de moco. Y eso también es correcto. Todo eso es correcto. Pero lo que nos faltaba es ahondar por qué se producían estos fenómenos. ¿Por qué es que se generaba la inflamación de la vía aérea, el broncoespasmo, la obstrucción de la vía aérea que conllevaba el desarrollo de los síntomas de un paciente? Bueno, quienes fueron, digamos, los visionarios de la fisiopatología del asma bronquial fueron aquellos científicos que comenzaron a biopsiar la mucosa respiratoria de pacientes asmáticos a través de técnicas invasivas como la broncofibroscopía. Se hacían broncofibroscopías con los cuidados correspondientes en pacientes asmáticos y se hacían biopsias de la mucosa y se estudiaban al microscopio. ¿Y qué se observaba? Que la mucosa de los pacientes asmáticos, sobre todo los que tienen mal control de síntomas, tienen hipersecreción de moco, hiperplasia de células caliciformes, denudación y pérdida de células del epitelio respiratorio o del epitelio cilíndrico pseudoestificado ciliado, ¿ok? Engrosamiento de la membrana basal, a una infiltración de células inflamatorias como mastocitos, eosinófilos, plasmocitos, macrófagos, linfocitos, ¿ah?
y hipersecreción de glándulas submucosas. Es decir, habían cambios, aparte de alteración en la conformación de los vasos sanguíneos, las fibras colágenas y las fibras elásticas de la submucosa respiratoria. De tal manera que un epitelio normal en el asmático se veía alterado. Si esto de acá es un epitelio, digamos, normal, ¿ok? Normal, con sus células caliciformes por ahí aisladitas, aquí están sus caliciformes, con sus terminaciones nerviosas que van a hacer un efecto, pues, de regulación neuroendocrina, ¿no? En este caso, neuroexocrina sería porque es una secreción mucoide que es exocrina. Va a haber una integridad de la pared de la mucosa respiratoria con cilios activos, pocos elementos celulares inflamatorios. Esto sería lo normal, ¿no? Vamos a ver cómo es que en el paciente con asma todo eso se altera. Se altera. Miren ustedes cómo se pierde la arquitectura de la mucosa respiratoria. Disminuye y se rompe la estabilidad de la membrana basal, de la pared de células caliciformes y de la pared de células cilíndricas ciliadas. También se ha visto destruida. Aquí como que le hubieran tirado una granada a la mucosa. Ha perdido también zonas de epitelio y también ha perdido cilios. Es por eso que esta mucosa respiratoria es no susceptible a infecciones. Ahora entienden por qué el asmático mal controlado tiene más riesgo al desarrollo de infecciones que el asmático que está bien controlado o el que no es asmático. Lo interesante es que el asmático, cuando usa su medicación de control, esta situación terrible puede revertirse y puede su mucosa volver a ser normal hasta cierto punto. Si es que esta inflamación crónica se vuelve persistente en el tiempo, ya no va a ser posible la reversibilidad, la recuperación total de la mucosa respiratoria. En la fisiopatología del asma bronquial participan entonces múltiples elementos celulares, por no decir prácticamente todos los leucocitos y elementos inmunológicos celulares. Y estos liberan mediadores químicos. Aquí tenemos múltiples mediadores químicos que se han encontrado, se han aislado en las personas con asma, ¿no? Desde leucotrienos, desde interleuquinas, comencemos acá con interleuquinas, interleuquina 3, 4, 5, 9, 13, ¿no es cierto? Factor de necrosis tumoral, histamina, triptasas, leucotrienos C4, B4, D4, como el que está acá, ¿no es cierto? Metaloproteinasas, ¿no? Factor de crecimiento epidérmicos, mieloperoxidasas, factor estimulante de granulocitos monocitos, es decir, todas son sustancias que se han encontrado dentro de la mucosa y submucosa de los pacientes con asma. Lo que no se sabía muy bien era cómo es que actuaban realmente o cómo es que se organizaban, pero han habido avances al respecto. Ya se sabía que habían muchos elementos celulares, que habían muchas células que participaban y que habían muchas citoquinas proinflamatorias que estaban ahí activas en el asmático, pero no se conocía bien cómo es que actuaban. Y este cuadrito más o menos nos va a aclarar la situación. Vamos a retroceder. Vamos a poner una línea acá, una pequeña línea, para que se pueda entender. Muy bien, tenemos una primera línea. En azul tenemos lo que se conoce como fisiopatología TH2. Perdón, firmes, este es fisiopatología no TH2. Fisiopatología no TH2. También se le conoce como endotipo no TH2. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que este grupo al endotipo o fisiopatología TH2. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, en azul el no TH2 y en rosita el TH2. Comenzamos con el más frecuente, el que se encuentra en el mayor porcentaje de asmáticos en el mundo. Se habla de un 70 a 80% de asmáticos a nivel mundial tienen este mecanismo fisiopatológico en sus vías aéreas. En el TH2 entra en contacto el desencadenante. Puede ser el alergeno, el áctaro, el humo de tabaco, el virus, qué sé yo, la tartrazina, la aspirina, qué sé yo. Y esto va a activar, primero, a unas células que son las células dendríticas. Estas células dendríticas, al captar a estos antígenos, comienzan a liberar unas citoquinas llamadas alarminas. Y las alarminas son tres.
la linfopoyetina estromal tímica, la interleuquina 25 y la interleuquina 33. Estas van a activar, por un lado, a células linfóides innatas TH0, dando origen a la cascada TH2, y por otro lado, activando a los linfocitos TH17, activando lo que sería la cascada no TH2. Una vez que se activan estos linfocitos TH0, van a diferenciarse en linfocitos TH2. Y ahí viene el nombre de endotipo TH2. Y el TH2 ya comanda toda la cascada. Comienza a liberar interleuquinas como interleuquina 4, 13 y 5. La 5 va principalmente donde los eosinófilos son de las células más importantes en la fisiopatología del endotipo TH2. Así como ustedes habían aprendido que el eosinófilo tiene efecto antiparasitario y ahí nomás, pues no. Se ha visto que en asma es muy importante porque gracias a la liberación de sus proteínas básicas, de sus cisteínleucotrienos y sus citoquinas, va a generar una respuesta inflamatoria en la vía aérea, con hipersecreción de moco, vasoconstricción, broncoconstricción, sobre todo broncoconstricción, más que vasoconstricción, broncoconstricción, inducen al contrario vasodilatación. Por otra parte, también se ha visto que los TH2 estimulan a linfocitos TH9 y estos a su vez estimulan a las células mastocíticas en la liberación de histamina. Pero para que se libere histamina, por otra parte, tienen que activarse linfocitos B, los cuales secretan inmunoglobulina E y esta unirse a receptores de las células mastocíticas para que se libere histamina y también se perpetúe y se intensifique la respuesta inflamatoria por hipersecreción de moco con broncoconstricción y con vasodilatación. Y eso genera pues el broncoespasmo, el edema y la disminución del calibre de la vía aérea. ¿De acuerdo? También entran a tallar por ahí linfocitos reguladores, que son los que modulan la respuesta para que no se vaya tan arriba y no sea tan intensa que genere finalmente un daño mayor, ¿no? Hay una inmunomodulación entre ellos. Así que esto queda claro, muchachos. Este es el endotipo TH2 que se encuentra en un 70-80% de asmáticos a nivel mundial. Mientras que aproximadamente el 20% de asmáticos a nivel mundial presentan este endotipo llamado no TH2, que es un poco más raro, ¿ok? De presentarse, pero que genera cuadros de asma muy difícil de manejar, porque estos son muy corticoresistentes o refractarios a los corticoides inhalados. Bueno, las alarminas activan al macrófago y el macrófago comienza a activar linfocitos TH17 por una parte, mediados por interleuquina 23, interleuquina 22, interleuquina 17. Y por otra parte también se activa, miren, esa célula innata que vimos al inicio, activa mediante interleuquina 12 e interferón gamma al TH1. TH1 y TH17, ¿a quiénes van a activar? A los neutrófilos. Es por eso que a esta reacción inflamatoria no TH2 también le llaman algunos una reacción neutrofílica. Neutrofílica. Mientras que a la reacción TH2 le llaman reacción eosinofílica y reacción alérgica. Por lo tanto, aquel asma alérgica está metido acá en TH2. Aquel asma eosinofílica está metido en el TH2. Aquel asma neutrofílica está metido en el no TH2. Y aquí están las linfopoyetina estromaltímica como una de las principales alarminas que inician la cascada inflamatoria tanto el endotipo TH2 como no TH2. Las alarminas que hemos visto. Y que es importante que conozcan porque ya están saliendo medicamentos antialarminas. Por ejemplo, ya salió el tezepelumab, que es un anticuerpo monoclonal antilinfopoyetina estromaltímica y que se usa para pacientes con asma grave, ya sea TH2 o no TH2. Aquí podemos ver cómo las diferentes citoquinas, interleuquina 5, 4 y 13, interleuquina 17, la 9 por aquí la 33, ¿no? Van a generar o inducir eosinofilia, metaplasia de células caliciformes, hiperreactividad de la vía aérea, producción de inmunoglobulina E, mastocitosis, activación de macrófagos, remodelación de músculo liso,
mantenimiento e inducción de TH2 y fibrosis subepitelial. Por eso es que cada vez más se están ensayando con medicamentos antiinterleuquinas para de esa manera controlar las diferentes formas de asma, sobre todo asmas severas o graves, que no se controlan con corticoides inhalados o con broncodilatadores de uso habitual. Esto hemos hablado de la interleuquina 4, interleuquina 5, como aparte la interleuquina 13, que estimula hipersecreción mucosa, broncoespasmo, inducen a broncoconstricción. Hay un matrimonio peligroso, el matrimonio interleuquina 4, interleuquina 13, que se ha visto que no solamente genera broncoespasmo, sino que es un potente reclutador de eosinófilos e induce obstrucción crónica al flujo aéreo y asma grave. Y este es el cuadrito parecido al anterior, es prácticamente lo mismo. Trazo aquí mi línea, ¿no? Y por este lado estaría el endotipo no TH2, también conocido como TH2 bajo. Y por aquí estaría el endotipo o fisiopatología TH2 o TH2 alto. Aquí está la parte eosinofílica y alérgica. Y aquí está la parte neutrofílica. Los macrófagos, por lo tanto, son importantes porque actúan como células presentadoras de antígeno y pueden potencialmente activar tanto el endotipo TH2 como no TH2. Como vemos, van a inducir finalmente la liberación de histamina en las células cebadas, proteoglicanos, proteasas de otros macrófagos o de neutrófilos, factores de crecimiento, ¿no es cierto? Y leucotrienos como prostaglandinas, que conllevan a la vasoconstricción y finalmente a remodelación a largo tiempo. Los mastocitos se activan en el endotipo TH2 y están activados por la inmunoglobulina E, ¿cierto? Estos mastocitos no solamente liberan histamina, se ha visto que pueden liberar metaloproteinasas, FIC radical, factores de crecimiento epidermal, enzimas, citoquinas y, lógicamente, metabolitos derivados del ácido araquidónico. Y todos estos contribuyen a los cambios en la mucosa respiratoria, remodelación tisular, distorsión tisular, broncoespasmo y vasodilatación. Y algo también importante es que esta histamina que se libera durante el proceso de degranulación no solamente genera problemas de broncoespasmo, sino genera problemas de alergia y también está muy incluido en los temas de dermatitis atópica, rinitis alérgica y atopía en general. No olvidar los leucotrienos, si ustedes recuerdan su bioquímica, la cascada del ácido araquidónico, lo que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. En este caso, la lipoxigenasa es la que genera la formación de leucotrienos. Los leucotrienos son sustancias proinflamatorias. ¿Cuáles son los más importantes? El C4, D4 y E4. Bien, entonces, cuando hay activación inflamatoria de la vía aérea, linfocitos, macrófagos, células de Langerhans, eosinófilos, ¿no? Participan y generan activación de sustancias proinflamatorias que a su vez llaman y reclutan a más leucocitos, más eosinófilos, más neutrófilos, y esto perpetúa la inflamación si es que el paciente no se controla. Se dice que el eosinófilo es la BD, la célula BD del endotipo TH2 o TH2 alto y que puede gobernar mediante sus citoquinas a neutrófilos, basófilos, mastocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos T, TH2, linfocitos TH, que también son inmunomoduladores, células beta, las plasmáticas o plaquetas. Y algo también interesante es que se ha visto que hay una interacción entre el eosinófilo, el neutrófilo y los linfocitos TH1 y TH17 que participan en el endotipo no TH2. Así que el eosinófilo, han aprendido hoy día, no es una simple célula destructora de parásitos. Es también muy importante en la fisiopatología del asma bronquial. Los neutrófilos no deberían estar en la vía aérea normalmente. Y si están, es porque estamos hablando de un endotipo no TH2, el neutrofílico. Mayormente esto es inducido por infecciones. Una causa frecuente de esto son las infecciones virales o bacterianas, pero sobre todo bacterianas. Y también ciertos hábitos, como el hábito de fumar. Si un asmático fuma, su asma se vuelve más difícil de tratar. No se olviden de eso. Y cuando el macrófago
macrófago se activa y libera citoquinas, al igual que el endotelio capilar libera 1 y 6, se genera un reclutamiento de mayor cantidad de neutrófilos. Aparte de ello, los neutrófilos tienen en sus membranas celulares Toll-like receptor, y estos Toll-like receptor van a generar una activación intrínseca en el mismo neutrófilo de más sustancias proinflamatorias, lo que va a inducir una expansión, una ampliación de la respuesta inflamatoria. Y podemos ver Toll-like receptor tanto en el neutrófilo como en el macrófago. Toll-like receptor. Bien. Y estos neutrófilos, una vez que ingresan, no solamente van a ingresar, sino que van a generar protección, entre comillas, contra infecciones, pero van a generar mucho efecto colateral y a la larga generan daño. ¿Y para qué hay un asma neutrofílica? Es porque debe haberse alterado la microbiota. No se olviden, muchachos, las vías respiratorias como traquibronquios tienen bacterias propias, proteoeva, levolela, lactobacillus, etcétera. Son bacterias buenas, pero cuando hay alteración en la microbiota por diferentes motivos, infecciones recurrentes, sobreuso y abuso de antibióticos, consumo de tabaco o inhalación crónica de sustancias volátiles tóxicas o patógenas, estas bacterias son reemplazadas por bacterias malas y la microbiota se vuelve patógena y eso hace que haya infecciones recurrentes y los neutrófilos estén cada vez más y más presentes en la vía aérea. Un neutrófilo, o mejor dicho, los neutrófilos que están en la vía aérea con el tiempo, ¿qué van a generar? Incrementan la susceptibilidad a patógenos como gérmenes, hablemos pues de gram negativos a la cabeza y más abajo gram positivos, hiperplasia de glándulas mucosas, hipersecreción de moco, proliferación de células musculares lisas, broncoconstricción, obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y con el tiempo, colonización de la vía aérea. Estos pacientes tienen el riesgo del desarrollo de infecciones de manera mucho más frecuente que la población en general y que otros estados. Ya para acabar, muchachos, la verdad que de seguro no sabían que la fisiopatología del asma había variado tanto. Pues sí, ha variado un montón. Ya no hablamos de asma como una enfermedad, sino como un síndrome, porque hay fenotipos en asma. Fenotipos en asma. Recuerden, fenotipo es la forma clínica o presentación clínica de una enfermedad. Y para que una persona tenga un fenotipo del asma, tiene que tener un determinado genotipo y un determinado endotipo. Para que me entiendan, ¿qué es un fenotipo de asma? Una presentación clínica. Y nosotros ya las conocíamos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros manejábamos a los denominados fenotipos clínicos. Por ejemplo, había, a ver, el asmático definido por severidad, el asmático persistente, leve, moderado, severo, o el asmático intermitente, el controlado, no controlado, el de difícil manejo, el asma grave. Tenemos también por ahí el asma resistente a corticoides, tenemos el asma inicio temprano, tardío, el exacerbado, el casi fatal. Esto nosotros ya lo conocíamos hace muchos años. Igual también teníamos concepto claro de qué es el asma alérgica, el asma ocupacional, inducida por el ejercicio, el asma y comorbilidades inducida por el flujo gastroesofágico, etc. Lo que pasa es que últimamente ha aparecido un boom. El asma debido o clasificado a fenotipo inflamatorio, que justamente se obtuvo haciendo biopsias de mucosa respiratoria por broncofibroscopías en pacientes asmáticos. Y estos fenotipos inflamatorios tienen que ver con la célula que predomina en la mucosa respiratoria de los pacientes con asma. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Fenotipo entonces sería la forma clínica. Tiene que ver con la epigenómica, la fuerza que gobierna la expresión o no de genes. Tiene que ver de los genes que uno tiene, el genotipo, el enotipo, que es la fisiopatología, y la mezcla de todo esto me da finalmente un fenotipo. Bien, volvamos a lo que les dije. Fenotipos inflamatorios. Se estableció mediante muchos estudios, ¿ya? Sobre todo un estudio que presentó la doctora Sally Wenzel en Nature hace ya más de 17, 18 años, que revolucionó el concepto total del asma y nos dio a entender de que existen asmáticos que tienen en su vía aérea principalmente eosinófilos. Otro grupo, que es un grupo mucho menor, tiene mayormente neutrófilos. Otro presenta de los dos, eosinófilos y neutrófilos. Y otros presentan muy poquitas células, se les llama pausigranulocíticos. Bueno, entonces, ¿qué se vio? Que aquellos pacientes asmáticos con asmas leves, intermitentes, o que no tienen demasiados síntomas o crisis, estaban aquí.
en pausigranulocíticos, es decir, pacientes que expresaban muy pocas células inflamatorias en su vía aérea y por lo tanto no había tanta inflamación, pues, y no había tanto broncoespasmo, tanta hipersecreción de moco. ¿Me entienden? Ahí está el grupo de los asmáticos que son leves o son intermitentes o persistentes leves, si queremos decirlo. Son asmáticos que se controlan y que utilizan inhaladores de vez en cuando, por decirlo así. Los asmáticos que ya son severos están mayormente aquí, en los eosinofílicos y en los neutrofílicos. Ahí están los asmáticos ya más persistentes, tanto moderados como severos. Y los mixtos tienen diferentes grados de asma, desde formas moderadas a formas graves. Entonces, los fenotipos inflamatorios me dicen que, y esto era lo que acabo de ver hace un ratito, si yo trazo acá mi línea un poquito choquita, tenemos el asma tipo 2 o llamado endotipo H2 o TH2 o TH2 alto. Y le dije que puede ser eosinofílico o alérgico. También pueden haber algunos que son la mezcla de los dos, eosinofílicos y alérgicos. Y los no TH2, aquí están los neutrofílicos y también se incluye a los pausigranulocíticos, aunque esto de acá normalmente lo están sacando afuera, porque no podríamos colocarlo acá netamente, sino que son aquellos que tienen muy poca celularidad, tanto de TH2 como no TH2. Así que lo están sacando ya de ese grupo. Bueno, haciendo estudios poblacionales se ha visto que la gran mayoría de asmáticos que están controladitos tienen un fenotipo inflamatorio pausigranulocítico, mientras que aquellos que tienen formas un poquito más severas tienen fenotipos ya sea eosinofílico, perdón, y aquí neutrofílico. El fenotipo más raro de todos es el mixto, es uno de los más raros que hay, ya que tenga eosinófilos y neutrófilos a la vez es de los más raros que hay. Para saber cómo es que mi paciente tiene o no tiene este tipo de patrón celular inflamatorio, hacerle broncoscopía con biopsias es muy, muy invasivo. Así que lo que estamos haciendo es la fenotipificación con biomarcadores. Y podemos pedir dosaje de interleuquinas, aunque esto realmente es un poco costoso. Así que, ¿qué podemos hacer? Dosaje de periostina, que es una proteína proinflamatoria que se encuentra cuando hay una elevación de interleuquina 13. El problema es que no hay un reactivo en el Perú. Caracho, doctor, no puedo yo hallar las interleuquinas. ¿Qué hago? Pero puedo hallar los eosinófilos en sangre. Un hemograma simple, muchachos. Que el paciente tenga más de 150 eosinófilos por mililitro ya me hace pensar que ese asmático es un asmático del tipo TH2 alto, del tipo eosinofílico. También puedo pedir dosaje de inmunoglobulina E, que se puede hacer en un laboratorio, no hay problema, se está haciendo. Y si su valor está por encima de 30, podemos estar pensando que esta persona tiene un asma alérgico. Se puede también pedir en esputo cuantificación de eosinófilos o de neutrófilos. Si están elevados, podemos pensar que es un asma eosinofílico. El problema es que para hallar eosinófilos en esputo es también un poco difícil porque se requiere de un contabilizador de flujo y no todos los laboratorios lo tienen. Puedo hacer un estudio de feno o de análisis de óxido nítrico exhalado, que se está haciendo en algunos laboratorios de función pulmonar y que se eleva sobre todo en asma eosinofílico. Y estas pruebas de espirometría, pletismografía, oscilometría de impulso, determinación de óxido nítrico exhalado y el prick test, ¿para qué sirven? Me sirven mucho para determinar qué tipo de asma, según fenotipo inflamatorio, tiene el paciente, sobre todo si es un asmático grave, porque va a poder permitir saber qué tipo de medicación biológica le voy a dar. Algo importante, muchachos, ya para acabar, es que los fenotipos inflamatorios no son estáticos, pueden cambiar. Yo puedo nacer con un asma eosinofílico y si fumo, termino siendo neutrofílico porque el tabaquismo puede provocar este cambio. O si utilizo, por ejemplo, antibióticos que alteran mi microbiota, puedo generar un cambio del fenotipo inflamatorio. Y miren la cantidad de formas de asma que actualmente existen. Por eso hablamos de asma como síndrome. Tenemos el asma alérgico, el asma inducido por el ejercicio, el asma de presentación, aquí vemos presentación tardía, tenemos asma con reflujo gastroesofágico, tenemos el asma de presentación tardía eosinofílica, ¿no? Aquí hay presentación tardía en la mujer, el asma asociado a obesidad, el asma asociado a tabaco, ¿no? Aquí más cuadros, miren todos los tipos de asma que hay.
asma que responde a corticoides, el asma de aparición temprana, aquí de disparación tardía, ¿no? Algunas que están en el grupo de los TH2 y otros están en el grupo de los no TH2. No me voy a meter más porque si no, nunca acabamos. Todos tienen al final tos, silbido de pecho, disnea y opresión torácica, todos tienen a la larga inflamación crónica que puede originar remodelación. Por eso es importante los corticoides inhalados como pilar terapéutico del tratamiento del asma. Importante los diagnósticos diferenciales en el caso del asma. No todo lo que brille es oro, no todo lo que sirve es asma. Puede ser EPOC, el principal diagnóstico diferencial del asma. Por ahí también bronquiectasias, tromboembolia pulmonar, bronquitis, obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños o por tumores, tuberculosis, y también tomar en cuenta las fallas cardíacas, los edemas pulmonares cardiógenos. También importante es que el asmático no solo es asmático, también puede ser rinítico, puede tener sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, ser gordo o obeso. Ser obeso empeora el asma o el control del asma, sufrir de apnea del sueño, y esto también empeora el asma porque hacen microaspiraciones, genera alteraciones hormonales, puede ser un paciente atópico, con muchas infecciones respiratorias, o ya está derivando hacia un EPOC, o consume tabaco, o es muy ansioso, etcétera, etcétera. Todo esto puede acompañar al paciente con asma, por lo tanto es tan complejo entender esta enfermedad a veces. Y finalmente comprender que la fisiopatología tiene mucha relación con la farmacología. La medicación que usamos como pilar terapéutico son los corticoides inhalados, pero la medicación que alivia los síntomas son los broncodilatadores, y a la cabeza los beta-2 agonistas, como el salbutamol, que es tan conocido, y los beta-2 agonistas actúan sobre estos receptores beta-2 que se encuentran en la membrana celular de las células respiratorias y de las células musculares lisas. Este receptor beta-2 es un receptor que tiene tres componentes: una proteína transmembrana, que es el receptor per se, una proteína G y el efector, que es una adenilato ciclasa. Una vez que se une aquí el salbutamol, el beta-2 agonista, se activan una serie de mecanismos derivados por proteínquinasas, lo que hace que la proteína G metabolice un GTP en GDP, y esto active una adenilato ciclasa que transforma un ATP en AMP cíclico, que es el segundo mensajero, y esto finalmente induzca la fosforilación de proteínas que tienen efecto antiinflamatorio y efecto derivado de las catecolaminas. Al final inhiben la fosforilación de la miocina, disminuyen la concentración de calcio en el miocito de la vía respiratoria y relajan a estas células musculares lisas. A nivel de la vía aérea también receptores colinérgicos. Por eso también damos tratamiento con antimuscarínicos como bromuro de hipatropio. Recuerden que los receptores muscarínicos tipo 1, 2, 3 y 4 se encuentran en la vía aérea y en los pulmones, y no solamente participan en lo que viene a ser el broncoespasmo, sino o aumento del tono del músculo liso, sino también participan en la secreción de moco por las glándulas de la vía respiratoria. Los receptores beta-2 mayormente son de localización periférica y los receptores muscarínicos son de localización central. Y los corticoides inhalados, como ustedes saben, como buenos corticoides, tienen efectos antiinflamatorios mediante efectos genómicos y no genómicos. Genómicos cuando van a receptores nucleares directamente, o no genómicos cuando van a receptores de citoplasma y actúan mediante segundos mensajeros como un AMP cíclico. Al final, tanto genómico como no genómico, lo que hace es inducir la formación de ARN mensajero que transcribe proteínas antiinflamatorias. Entonces, muchachos, ya para acabar, el asma se maneja con inhaladores, corticoides inhalados, con broncodilatadores beta-2, agonistas de acción rápida y corta o prolongada. Eso queda claro. Pero en algunos asmáticos, sobre todo los graves, hay que fenotipificarlos, ver qué tipo de endotipo tienen, si es TH2 o no TH2, si son eosinofílicos, alérgicos, pausigranulocíticos o son neutrofílicos. Y según eso de la terapia que se le va a dar. En esos casos se usan anticuerpos monoclonales como antiinmunoglobulina E, como el omalizumab, antiinterleuquinas, como antiinterleuquina 5, como por ejemplo reslizumab o mepolizumab, antialarminas como tezepelumab, o antireceptores interleuquina 5 como benralizumab. Y en el caso del asma no TH2, se puede utilizar para ese tipo de asma, aparte de inhaladores, la acitromicina, que es un antibiótico que ustedes han conocido, porque tiene efecto inmunomodulador. Ya, eso es para otro tema, para el curso de terapéutica podemos hablar de ello, ¿no es cierto? Las antialarminas como tezepelumab, antiquimoquinas, dejar de fumar y bajar de peso.
Y aquí podemos ver en este hermoso cuadro que salió en el New England Journal of Medicine en el año 2022, la fisiopatología del asma y las diferentes citoquinas y los diferentes biológicos que se utilizan en su tratamiento. Ya será motivo de otra charla. Bien, muchachos, espero no haberlos mareado, no espero que haya podido entender para que vean cómo ha cambiado la fisiopatología del asma y ante cualquier tipo de preguntita, con todo gusto a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de finalizar, hay dos consultas en el chat. No sé si las podría responder, por favor. Vamos a ver, estamos al Eh, chat. la primera de ellas sería si si tiene alguna experiencia en el Perú con el uso del indacaterol para el manejo del EPOC. Muy bien, sí, es una buena pregunta. Bien, el inacaterol es un beta 2 de acción prolongada. Estuvo en nuestro país hace algunos años como molécula sola o si no asociada a un antimuscarínico de acción prolongada, que si no mal recuerdo era indacaterol glicopirronio. Lo pude utilizar en pacientes con EPOC y la verdad es que fue bastante bien. Fue un producto que venía en un dispositivo que se llamaba, si no mal recuerdo, el Brisk Haller, que eran unas capsulitas que se ingresaban en un dispositivo, se apretaba un botón que perforaba la capsulita y el paciente inhalaba y ese polvito era la capsulita, era una cápsula inhalable, no deglutible. Y ese polvito llegaba y el paciente sentía bastante mejoría. Realmente era un producto, a mi criterio, bastante bueno, pero que no entiendo por qué se descontinuó. No sé si seguiría en el mercado peruano ese producto y actualmente si hay alguna combinación LAVA con LAMA, pues tenemos a otro que se llama olodaterol con tiotropio y que se presenta en una presentación llamado Respimac. Son productos buenos. El único detalle es de que son productos un poco costosos y ese problema del EPOC. El EPOC es una enfermedad que es costosa, pero que de todas maneras un sistema de salud debería tenerlo y estamos justamente abocados en generar normas o guías de manejo que permitan que instituciones públicas los puedan adquirir porque estos pacientes se merecen un control más óptimo de su enfermedad. Bien, gracias, doctor. Hay otra consulta más. Un momento, por favor. A ver, ahí veo que hay dos preguntas. Ahí ponen, ¿el tabaco inhibe la alfa-1 antitripsina? ¿Y cómo es la expectoración de la bronquitis? ¿Qué creía tiene? Bueno, entiendo que sea la bronquitis crónica, ¿no? ¿El tabaco inhibe la alfa-1 antitripsina? Sí, sí, el tabaco puede disminuir la alfa-1 antitripsina, porque la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa. Y esta antiproteasa, que es formada a nivel del epitelio respiratorio, puede verse afectado por el tabaco, porque el tabaco daña el epitelio respiratorio a la larga y puede denudarlo y puede finalmente originar muerte celular de estos. Así que con el tiempo puede ocasionar esta deficiencia y ser uno de los mecanismos productores de enfisema, uno de los tantos. Y con respecto a los dermatofagoides, el uso de aspiradoras eléctricas para limpieza en el hogar puede ayudar en parte, ¿no? Pero aquí lo importante es el mantener un ambiente seco, porque es la humedad relativa la que estimula la proliferación de los ácaros del polvo casero. Por ejemplo, un deshumidificador en un ambiente de un asmático sí sería provechoso. Tenerlo prendido unas horas, no necesariamente toda la noche, y hacer que la humedad relativa de ese ambiente sea seco y no permita pues que se puedan formar mohos, hongos o proliferación de esos ácaros. El uso de sprays antiácaros, fundas antiácaros, es un poco controversial. ¿Ya? Algunos dan cosas positivas y otros dan que no ayudan en mucho, ¿no? Pero si no tengo este tipo de elementos químicos, el sacar el colchón o la almohada al sol, al menos una vez al mes, lo que llamamos erorear, este tipo de elementos del dormitorio, podría ayudar bastante, ¿no? ¿No? Y aquí otra pregunta más que estoy viendo acá, doctor, podría mencionar nuevamente con respecto al historial de exacerbación en el tipo A, B o E. Bueno, eso ya sería un tema de clasificación, pues les voy a decir, el A o B tiene que ver con clasificación de acuerdo al número, más que el número, a la cantidad de síntomas que tiene el paciente y cómo es que yo sé qué tan sintomático es el paciente. Se deja a través de dos escalas, una escala de ahí llamada la escala modificada de la América Richard Conce, es una escala de disnea respiratoria. Ustedes cuando lleven neumología, si es que ya llevaron, y hagan una evaluación de la disnea,
en un paciente respiratorio, no utilicen la escala de disnea de la New York Heart Association, eso no sirve. Eso es para disnea cardiológica. Vamos a utilizar escalas de disnea respiratoria, como la escala de Bohr o la escala de disnea de la American Heart Council, ¿no? Que va del 1 al 4, ¿no? Uno desde que tiene una disnea al ejercicio intenso y la 4 cuando tiene una disnea pues al reposo, ¿no? Entonces, cuando tiene más de 2 de American Heart Council ya se considera sintomático. Otro es una escala validada que se llama la escala CAP, que es una escala de 8 preguntas que se le hace al paciente y que el paciente te dice, pues, qué tanta tos tiene durante el último mes, qué tanta flema tiene el último mes, qué tanto ha podido hacer sus actividades y cosas por el estilo. Una escala que el mismo paciente señala, ¿no? Y cuando el paciente tiene, digamos, se pone un score en donde se ve que hay más persistencia de síntomas, es decir, un CAP por encima de 10, ya se puede estar pensando de que este paciente tiene un mal control de síntomas y por lo tanto es más riesgo que tenga exacerbaciones. Por eso ya va en el B. En el B va una Medical Research Council más de 2 y un CAC más de 10. Y en el A va un Medical Research Council menor de 2 y un CAC menor de 10. Y el E es que independientemente tenga muchos síntomas medidos por el CAP o con la Medical Research Council, tiene más de 2 crisis al año. ¿De acuerdo? Y esto ya pues hace que sea considerado un exacerbador, que por lo tanto requiera, aparte de los beta 2 de acción prolongada y los antimuscarínicos de acción prolongada, probablemente corticoides inhalados como parte de su tratamiento. Es una cuestión un poquito compleja, sé que algunos de ustedes están mareando, pero ya será motivo de poder hacerlo más bonito en el curso de terapéutica a futuro. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas. Ah, sí, doctor. Al ya no haber más consultas, en nombre de la promoción 2021 y de la comisión organizadora del curso de fisiopatología, queríamos hacerle presente este certificado por su participación en, bueno, la ponencia de este día y queremos agradecerle por el tiempo que nos está brindando, que estamos seguros que lo que ha compartido el día de hoy va a ser de bastante importancia para los asistentes y nuevamente muchas gracias, doctor. Se le estará haciendo llegar de igual forma este certificado y em, bueno, eso sería lo que podríamos mencionar, doctor. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. La verdad, siempre contento con apoyarles en este curso. Y bueno, espero de que se haya podido entender. Igual les envié las diapositivas para que las puedan distribuir entre todos y puedan repajar estos apasionantes temas. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Chicos, para hacerles recordar que aún queda pendiente una teoría, el doctor está conectándose, así que por favor, si nos pueden dar unos minutos y cuando el doctor inicie su teoría se va a estar compartiendo la última asistencia.
Buenas noches. Me dan un minuto mientras que pongo la diapositiva, por favor. Buenas noches, doctor. Sí, no hay problema.